Miami Lips es un webinar que yo voy a tratar de resumir en estos 30 minutos con ustedes para que ustedes se den una idea y puedan saber de qué se trata esta técnica. Entonces, antes de comenzar directamente con la técnica, quisiera dar un repaso, un breve repaso sobre lo que es el envejecimiento de los labios y algunas estructuras que debemos conocer antes de realizar cualquier técnica de rejuvenecimiento facial o argumentación de labios con ácido hialurónico. Entonces, el envejecimiento de los labios, como sabemos, el envejecimiento de los labios principalmente se caracteriza porque con el tiempo y con el paso del tiempo se van desdibujando los contornos labiales, especialmente esta M que se forma que forma el arco de Cupido en el bermellón del labio superior. Entonces, esta M se aplana. Hay una disminución una disminución de la turgencia y el volumen de los labios. Hay una caída de las comisuras labiales que hace que esta curvatura interlabial en reposo sea reversa. Es decir, la característica cara triste que dicen los pacientes cuando llegan a nuestra consulta. El alargamiento del filtrum también disminuye la exposición de los dientes y de la encía durante la sonrisa. Y eso hace que se produzca una característica de envejecimiento que nuestros pacientes nos buscan para tratar de solucionar esa situación. También, no solamente en las personas añosas o conforme va avanzando el envejecimiento se producen estas características en los labios, sino también los pacientes acuden a nuestra consulta para tratar de modificar la forma de sus labios. Existen a cualquier edad, en realidad, y ya que existen diferentes técnicas formas de labios, y que con las técnicas nosotros podemos mejorar o lograr un resultado que el paciente desee, en este caso la técnica Miami Lips, que está generalmente orientada a dar volumen y proyección, ¿ya? Entonces, como decimos, se pueden mejorar y dar mejor definición de acuerdo al gusto y a la preferencia del paciente. Aquí, como vemos, tenemos una paciente de edad media que tiene unos labios delgados y que nosotros podemos mejorar esta turgencia y este desdibujamiento de los contornos labiales, ¿ya? En este caso, esta paciente con labios muy finos, una paciente relativamente joven, que no necesariamente tiene mucha edad, pero que su forma natural de dientes, su anatomía, es muy delgada y que con un perfilado y un relleno de labios nosotros podemos mejorar y darle una mejor apariencia, una apariencia más fresca, una apariencia más juvenil. También quisiera hablar como súper rápidamente de la fisiología, la anatomía, la vascularización, que es necesario para que ustedes, cuando nosotros vayamos a la técnica, podamos estar como conectados con estas estructuras. La fisiología de los labios. Los labios, como sabemos, tienen un núcleo muscular recubierto de piel, la piel epidermis, dermis e hipodermis, y continúa internamente por una mucosa formada por un epitelio de revestimiento y luego la submucosa. Entonces, podemos resumir que en los labios se juntan piel, mucosa y glándulas, ¿ya? Y de eso tenemos que estar muy claros en la anatomía antes de realizar cualquier procedimiento, porque de eso va a depender el éxito de nuestro tratamiento. Si es un labio muy muscular, si es un labio muy muscular y que por lo tanto genera mucha resistencia, entonces debemos en ese tipo de labios, de acuerdo al análisis de los labios que nosotros tengamos, podemos realizar determinadas técnicas. No todas las técnicas son para todos los labios y por eso es importante tener esto súper presente para poder lograr un resultado
óptimo o un resultado que nos satisfaga tanto al paciente como a nosotros. O también existe la posibilidad de que el paciente nos llegue pidiendo una técnica Miami Lips y sea unos labios que no podemos dar ese resultado y que las expectativas del paciente no se van a poder cumplir o vamos a tener un resultado muy pobre, ¿ya? Entonces, por eso es importante conocer y repasar muy bien la anatomía, tener presente muy bien la anatomía antes de realizar cualquier técnica. La topografía de los labios, tenemos que aquí el labio superior en estos puntitos que tenemos, en el número 1 tenemos la porción cutánea del labio superior, el 2 que es la columna del philtrum, que es muy importante en esta técnica, el surco del philtrum, el arco de Cupido, la línea blanca del labio superior, el tubérculo central del labio superior, la comisura labial y los tubérculos laterales del labio inferior. Entonces, de esto acordémonos, porque cuando vayamos a hacer la técnica, ahí vamos a tener que tener muy claro esta topografía de los labios. La musculatura de los labios, el músculo más importante de los labios, como sabemos, es el orbicular de los labios que cierra el esfínter oral y proporciona competencia labial. Y ahí es cuando yo les decía que tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a hacer cualquier técnica de labios, qué tipo de músculo orbicular tenemos, si es un músculo fuerte, si es un músculo débil, si es un músculo alargado, si es un músculo más redondo. Entonces ahí hay que tener presente eso. Tenemos también los músculos elevadores del labio superior, el músculo elevador del labio superior, el músculo cigomático mayor, el músculo cigomático menor, cigomático mayor, cigomático menor. Luego tenemos el risorio de Santorini, el buccinador, el triangular de los labios, el cuadrado del mentón, y son músculos que le van a dar el funcionamiento a estos, los músculos elevadores, los músculos depresores y el concéntrico, que es el orbicular. ¿Ya? En cuanto a la vasculatura, cuando trabajamos con labios y sobre todo con ácido hialurónico, es súper importante tener presente la vasculatura de los labios y los reparos anatómicos que podemos tener ahí para evitar complicaciones. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Como sabemos, los labios están irrigados por la arteria facial que viene de la carótida externa, asciende, se desliza por el borde de la mandíbula y a nivel de la escotadura asciende hacia arriba y hacia adelante en forma profunda. Aproximadamente a 2 centímetros por fuera de la comisura labial hace su bifurcación para dar lugar a la arteria labial superior y la arteria labial inferior. De estas arterias salen sus colaterales hacia arriba en el labio superior, que va a irrigar el ala de la nariz y la columela también. En estas arterias tenemos que tener súper claro que estas arterias van o transcurren por detrás del músculo, o sea, en una capa profunda por detrás del músculo. Es súper importante tener en cuenta en esto, porque cuando trabajamos con ácido hialurónico, ustedes sabemos que hay riesgo, todo tratamiento, todo procedimiento en sí conlleva un riesgo. Y en los labios tenemos un riesgo de provocar una compresión vascular e incluso una embolización y con la consecuente necrosis. Entonces, si estamos claros por dónde transcurren, a dónde están, y repasamos un poquito la anatomía, entonces vamos a trabajar en terreno seguro. Uno de los reparos anatómicos más importantes que debemos tener es el inicio de la bifurcación de la arteria facial, que, como les decía, va a dar lugar a la arteria labial superior y a la arteria labial inferior. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos prevenir o tener una referencia de dónde comienza este punto de riesgo o dónde está ese punto de riesgo? Es como lo vemos aquí en la figurita. Si colocamos el dedo pulgar en la comisura
y la base de la uña de nuestro dedo pulgar debe coincidir con la comisura, con el extremo de la comisura. En ese cuadradito que comprende la uña vamos a tener nuestra zona de riesgo y por lo tanto hay que tener precaución al momento de ingresar con la aguja y saber que ese es el terreno peligroso y que por lo tanto, si lo tomamos en cuenta y estamos alerta al momento de realizar nuestro procedimiento, no vamos a tener ninguna complicación. Acordarnos también que, como les decía, las arterias labial superior e inferior transcurren por detrás del músculo hasta unirse a nivel de la unión de la mucosa y la submucosa, ¿ya? Entonces, ese es como un parámetro. O un reparo anatómico. En cuanto a los nervios, a la irrigación nerviosa, la rama bucal del nervio está irrigado los labios por la rama bucal del nervio facial y proporciona estimulación motora tanto al orbicular de los labios como al elevador, así como vemos en esta figurita, al elevador del labio superior. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para sabemos que cuando vamos a realizar un procedimiento de labios, los labios son sumamente sensibles y por lo tanto nosotros tenemos que trabajar siempre con anestesia. En los neuramis, en Cirumet tenemos el neuramis con lido, que viene incluido lidocaína y por lo tanto minimiza un poco el dolor. Pero aún así yo siempre trabajo, sobre todo cuando voy a hacer una técnica de planos tan superficiales y profundos y de definir tanto, los labios son muy sensibles, entonces para comodidad del paciente y también por nosotros poder trabajar de forma efectiva, yo sugiero hacerlo con anestesia. La inervación sensitiva de los labios está dada por el paquete vasculonervioso infraorbitario y el paquete vasculonervioso o el nervio mentoniano. Entonces, si nosotros podemos realizar para cualquier técnica de labio, nosotros podemos hacer el bloqueo infiltrativo intrabucal localizado a nivel de los incisivos y del canino. En la parte inferior nos sirve perfectamente una técnica mentoniana o también en la parte superior podemos realizar técnica intraoral o extraoral para bloquear el nervio infraorbitario, ¿ya? Que los que somos dentistas la tenemos perfectamente, la manejamos perfectamente bien y sabemos que a nivel de la eminencia canina, si avanzamos hacia arriba, vamos a bloquear el nervio, el paquete vasculonervioso mentoniano y con eso vamos a tener un bloqueo sensitivo maravilloso y el paciente va a estar como súper cómodo. Elección del material. También, antes de iniciar cualquier técnica, nosotros debemos saber qué material vamos a elegir de acuerdo a la técnica que vayamos a utilizar. Generalmente, para esta técnica en particular, necesitamos un producto o un ácido hialurónico de partícula intermedia, es decir, un ácido hialurónico DIP, que tiene que ser, porque en el caso de Neuramis es el Neuramis DIP, que permita una buena integración en el tejido y que permanezca en el sitio de mucha movilidad. Entonces, por eso tiene que ser de partícula intermedia y de un cross-linking también intermedio. El cross-linking es lo que nos da esa flexibilidad que nosotros necesitamos en una área de los labios que es de mucho movimiento y que sea un ácido hialurónico, como les digo, de partícula intermedia que no se vaya a desplazar. También podemos utilizar se pueden combinar diferentes reticulaciones en una misma técnica. Por ejemplo, podemos realizar el perfilado de labios o los lugares donde queremos dar mayor definición con un Neuramis DIP y un Neuramis, ahí está una falta caligráfica, un Neuramis Line para el relleno en caso de que sea, por ejemplo, un labio muy delgado y el Neuramis DIP, que es un poquito con un cross-linking más alto, puede quedar como muy rígido. Entonces, en ese caso, combinamos y hacemos
colocamos un Neuramis Deep, utilizamos un Neuramis Deep y un Neuramis Light, ¿ya? Para hidratación, que después podemos ver a la final cómo se realiza, podemos utilizar un Neuramis Light, ¿ya? Las técnicas. Con la evolución de los rellenos, ustedes saben, de labios a base de ácido hialurónico se han multiplicado y hay un sinnúmero de técnicas. Con base en la evidencia clínica y científica, las técnicas se vuelven cada vez más complejas e individualizadas, con el objetivo de devolver el diseño, la proyección y el volumen de los labios. Como les decía yo, no solamente en pacientes donde el proceso de envejecimiento, el avance de los años, ha ido deteriorando y ha ido produciéndose estos cambios de aplanamiento, sino también en pacientes jóvenes o en pacientes con una fisonomía o una estructura labial que ellas quieren modificar y mejorar, ¿ya? Entonces, como les digo, hay diferentes técnicas y ello nos exige que nosotros podamos elegir el material más adecuado para estas técnicas. Tenemos la técnica Russian Lips, la Brazilian Lips, la Miami Lips. En este caso vamos a ver la Miami Lips y como les decía, vamos a utilizar en este caso un Neuramis Deep, que es de un crosslinking medio, perdón, de una partícula intermedia y un crosslinking también que nos va a permitir flexibilidad en un área de mucha movilidad. En los labios, en unos labios gruesos podemos utilizarlo como relleno o en unos labios más delgados con poca musculatura utilizamos un Neuramis Light. Entonces, ahora sí vamos a ir a lo que se refiere a la técnica. Esta técnica, como vemos ahí, la embajadora de esta técnica es Angelina Jolie. Y entonces hay algunos pacientes que llegan a nuestras consultas incluso con una foto en el celular y dicen, yo quiero estos labios. Bueno, nosotros podemos darle estos labios. Pero primero debemos hacer un análisis clínico, una evaluación y saber si podemos obtener ese resultado en el paciente. Pero como les digo, la técnica Miami Lips la embajadora es esta técnica, son exactamente estos labios, donde hay una línea o unos pilares del filtro muy definidos, el borde o la definición del borde del labio también definida, el tubérculo central del labio superior y los tubérculos laterales del labio inferior. Y ahí lo vamos a ver cómo podemos obtener este efecto y lograr unos labios Miami Lips de una forma efectiva. ¿En qué consiste la técnica Miami Lips? Esta técnica, como les decía yo, consiste en marcar y perfilar de forma muy definida la columela, los pilares de la columela, el contorno o hacer un perfilado definido de los labios, del tubérculo central del labio superior y levantar ligeramente las comisuras de los labios para dar este efecto que se llama efecto Mona Lisa. Porque, como les digo, da este efecto de cara triste o cara caída que se produce con el paso de los años o simplemente la proyección del labio se genera esta sombra que hace, perdón, ver una cara, una sonrisa o una boca triste. Entonces, para eso vamos a trabajar a nivel de la comisura, que como les digo, el llamado efecto Mona Lisa, que produce este triángulo a nivel del final o la comisura de los labios. Ya. En el labio inferior vamos a trabajar también el perfilado del labio, la línea blanca del labio, y vamos a intervenir a nivel de los tubérculos laterales del labio inferior, con una división entre ellos, de tal forma que se note esa división. Ese es el objetivo de esta técnica. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como vemos aquí, hay una definición del labio, una definición del contorno, un ligero volumen a nivel del tubérculo labial superior y un marcado
unos marcados tubérculos inferiores, pero con esta división a nivel del labio inferior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Realizamos el marcaje y el protocolo de desinfección, el protocolo de bioseguridad. Ustedes saben, desinfectamos los labios, quitamos la grasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y vamos directamente a la técnica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo me voy a ayudar de esta canulita que no tiene filo para ir más o menos graficándoles cómo se realiza la técnica. Entonces, primero marcamos. Yo les sugiero que siempre cuando realicen esta técnica marquen, como le digo, por dónde vamos a ir. Y hagamos la planificación del tratamiento. Es súper importante. Esta técnica en este momento nosotros la vamos a hacer con 1 ml de ácido hialurónico. Esto no quiere decir que no podamos utilizar más, pero esta técnica se realiza con 1 ml de ácido hialurónico y queda bastante bien en unos pacientes con unos labios medianamente de mediana consistencia o de mediano tamaño. Si necesitamos más o el paciente también quiere un poco más, debemos utilizar también nuestro criterio, y no porque el paciente quiere vamos a hacer unos labios gigantes, pero podemos utilizar más cantidades de ácido hialurónico, pero en otra sesión. O sea, repetimos el procedimiento o retocamos la zona que nosotros queremos como un poco enfatizar, pero en otra sesión. En la primera sesión nosotros vamos a utilizar 1 ml de ácido hialurónico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a comenzar por el filtrum, por los pilares del filtrum del labio superior. Nosotros colocamos, ingresamos la aguja en 45 grados, no se preocupen que esta es una cánula que no tiene filo. En el vértice del extremo del arco de Cupido. Aquí tenemos el arco de Cupido, entonces el extremo superior del arco, en el vértice del arco, en el inicio del pilar de la columela, entramos en 45 grados, pasamos la resistencia de la piel, redireccionamos y avanzamos en dirección hacia la base de la nariz. Acuérdense que la anatomía, por eso yo les decía, es súper importante conocer la anatomía, la topografía de los labios antes de realizar una técnica, cualquier técnica, porque a veces se ve que colocan el pilar del filtrum de forma paralela. Los pilares del filtrum son ligeramente convergentes hacia la línea media, hacia arriba y hacia medial. Entonces, pasamos la resistencia de la piel, en 45 grados pasamos la resistencia de la piel, redireccionamos y nos dirigimos hacia arriba y ligeramente hacia adentro. Llegamos a la base de la nariz y nos retiramos un poquito, porque no vamos a salir desde la misma base de la nariz, porque entonces ahí nos quedan esos cordones y esos labios como tiesos y no damos esa curvatura que queremos dar, ¿ya? Entonces llegamos hasta la base de la nariz, retrocedemos aproximadamente de 3 a 4 milímetros y en retroinyección aspiramos, súper importante, casi se me va, aspiramos. ¿Cuánto aspiramos? 14 a 18 segundos y en retroinyección vamos depositando 0,05 ml de ácido hialurónico. Llegamos ahí y retiramos. Hacemos lo mismo en el otro lado. Entramos en 45, redireccionamos, nos dirigimos hacia arriba, nos devolvemos 2 a 3 milímetros y en retroinyección aplicamos y dejamos el ácido hialurónico y salimos. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Luego, vamos a la segunda parte. Igual. Y lo colocamos, con la aguja, generalmente el tamaño de la aguja medimos el tamaño de la aguja, que generalmente va a ser así, a donde termina la aguja. Medimos, llegamos ahí, a donde nos va a dar la aguja, que justo tiene que terminar donde habíamos comenzado para el pilar de la columela. Entonces medimos nuestra aguja, nos llega hasta ahí, ahí hacemos la entrada, igual en 45, pasamos la resistencia de la piel, avanzamos justo por el borde del labio
llegamos al vértice de la comisura, aspiramos y retroinyectamos 0,05 ml. ¿Ya? Retiramos. Nuevamente entramos a nivel antes de que se termine el labio, sin llegar a la comisura. O sea, aquí más o menos. Jamás debemos tocar el extremo del labio. Esto es un webinar y cuando uno da los cursos, uno les da en la topografía cuáles son las zonas que no se deben tocar en el labio, porque si no, para que no se produzcan esas bocas de pescado. Si llegamos hasta el extremo final del labio, vamos a generar esa como boca de pescado hacia afuera. Entonces, antes de terminar el labio, más o menos comenzamos, entramos nuevamente hasta donde habíamos terminado la anterior, aspiramos, retroinyectamos 0,05 y hacemos lo mismo en el otro lado. ¿Les queda claro hasta ahí? Yo creo que todos los que hacemos labios tenemos ya la facilidad. Ahora, un tips es que esta aplicación es muy superficial. ¿Cuán superficial es? No tiene que verse el lacerado de la aguja. Si es muy, muy superficial, ustedes ya ven como que está el lacerado de la aguja. No. Tiene que ser superficial, pero que no se vea el lacerado de la aguja. O sea, que no se vea como, no quede transparente. Entonces es un poquito más adentro. Yo creo que es 1 milímetro de profundidad. ¿Para qué? Para que el contorno quede bien definido. Realizamos lo mismo en el otro lado. Como les decía, medimos la aguja. Ahí donde está, entramos, llegamos, aspiramos, retroinyectamos 0,05. Nuevamente, desde donde terminamos, medimos la aguja, venimos acá, entramos, retroinyectamos. ¿Ya? 0,05. Entonces vamos aquí, 0,05, 0,05, 0,05, 0,05. En todos esos lugares. Una vez que terminamos ahí, moldeamos. ¿Cómo moldeamos? Nosotros en esta técnica, como les decía, queremos que nuestro perfil, el perfil labial, devolver ese perfilado, devolver que quede marcado el perfil del labio, entonces moldeamos. ¿Cómo moldeamos? De esta forma. Hay técnicas como, por ejemplo, el Brazilian Lips, que tiene un masaje porque se tiene que fundir y no se tiene que notar ese marcaje o esa definición del labio. En esta técnica se debe marcar la definición del labio y por lo tanto lo que nosotros hacemos es hacerlo de esta forma. Tomamos como donde depositamos y simplemente unir para que no nos quede esta separación que habíamos hecho entre una aplicación y otra, sino que se haga continua, pero definida. Continua y definida, y estamos listos. Al un lado, al otro lado, y obviamente en los pilares de la comisura. En esta técnica no tocamos las líneas internas del arco de Cupido. Solamente los pilares de la comisura y el perfil del labio. Ahora vamos a terminar el labio superior con esta figurita que está acá. Esta maniobra a veces suele darnos muchos problemas porque, acuérdense, lo que tienen que acordarse es que la arteria labial va a ir detrás del labio. Si nosotros trabajamos esta aplicación del tubérculo central del labio superficial, no vamos a tener problema con la arteria, ¿ya? Pero, como les digo, es la zona como de más riesgo, no en producir una complicación, sino más riesgo de que se produzca un hematoma y que se nos hinche el labio. Entonces, hay dos formas de realizar este punto. Podemos tomar entre los dedos, exactamente como está la figura. Tomar entre los dedos el labio, entramos justo en la unión de la mucosa seca y la mucosa húmeda, introducimos en 45, como está ahí, en 45 grados para pasar la barrera.
Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no profundizar mucho, porque la arteria labial nos puede jugar una mala pasada y ahí tenemos que detenernos. No es que arruinamos el procedimiento, tenemos que detenernos y continuar en otra cita, ¿ya? Entonces, miren, fíjense que aquí, incluso en esta fotito de acá, la aguja entra y entrará como 3 milímetros de profundidad y redirecciona. Llegamos hasta el vértice de la columela y retroinyectamos 0,02, o sea, es muy poquito. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos, hacemos una línea de retroinyección y al final dejamos un bolito, o sea, entramos y cuando comenzamos a presionar nuestra jeringa, presionamos y al final dejamos un pequeño bolito. Y eso va a hacer que se nos defina y no se nos produzca esta triangulación o esta marcación de la parte central del labio, ¿ya? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es entrando por la piel. Entro por la piel, no puedo entrar así porque ahí está la nariz, entro desde acá, desde el centro, por la piel, en el centro de la columela, entro, igual llego hasta la línea entre la mucosa seca y la mucosa húmeda y hago al revés. Dejo un pequeño bolito y el resto lo retroinyecto, ¿ya? Esa es la forma de trabajar el tubérculo central del labio superior. Espero que se haya entendido hasta acá. Y vamos al labio inferior. ¿Cómo lo hacemos? Como les digo, esta es una aguja grande, pero la aguja debería ser hasta aquí, ¿verdad? Entonces, tomamos de referencia con la aguja el ancho del arco de Cupido, ahí, y lo trasladamos, la dimensión la trasladamos al labio inferior. Ahí, tomamos ahí, e ingresamos. En forma paralela, o sea, en 45 pasamos la resistencia de la piel, redireccionamos y en forma paralela realizamos ahí. En este punto vamos a poner 0,01, ¿ya? En los otros puntos acuérdense 0,05, aquí 0,01. Entonces, perdón, 0,1. Y aspiramos y retroinyectamos. Salimos sin ningún bolito, tratando de que sea como igual la inyección o el depósito que sea en forma pareja. Este punto nos va a dar esto, que si el paciente tiene esto planito, entonces este nos va a dar esta. Entonces, después con el masaje yo les voy a explicar cómo lo formamos. Seguimos con el perfilado del labio. Hemos terminado aquí y tomamos la aguja e igual, sin llegar al final del labio, sin llegar a la comisura para que no se nos produzca este efecto boca de pescado. Entramos, aspiramos y retroinyectamos. Lo mismo al otro lado y listo. Cuando terminamos nuestro perfilado, realizamos el moldeado, porque este no es un masaje. En el Miami Lip se hace un moldeado, ¿ya? Para poder definir ese perfilado que queremos. Entonces, moldeamos ¿cómo? De esta manera igual. Ahí, ahí, y que no se noten estas, la uniones, por decir así, de las retroinyecciones que hemos realizado. Entonces, esto nos va a quedar y nos va a dar como este labio, esta versión de labio, ¿ya? Terminamos. Y la guinda de la torta de esta técnica, la característica de esta técnica es el volumen que le damos al labio inferior y la forma, cómo va aplicado el volumen en el labio inferior. Como
vemos aquí, tenemos 0,5, vamos a repasar nuevamente, 0,05 en cada columna del filtro, 0,01, aquí lo he puesto completo, pero aquí son dos aplicaciones, es 0,05, 0,05, o si tienen una aguja más grande, hacen 0,01 en retroinyección completa sin llegar a la comisura. 0,05 o 0,02 en el tubérculo central, dependiendo de la proyección también que le querramos dar y de la definición que querramos dar al labio, al tubérculo central del labio. En el labio inferior, haciendo un repasito, 0,01, esta parte central es la que tiene mayor cantidad de producto porque queremos dar esa eversión central del labio. Los laterales tienen 0,05 y listo. Vamos a el relleno o la voluminización del labio inferior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar un hilo dental y lo doblamos como en dos al hilo dental, así, y realizamos un nudo acá arriba y lo pasamos por entre los incisivos centrales inferiores. Decimos al paciente que lo afirme y hacemos esta división del labio, tal cual como está ahí, haciendo que el paciente no se vaya el labio para abajo así, sino que genere una pequeña resistencia para que se nos marquen estos dos tubérculos centrales. Y partiendo, ingresando desde la piel, entramos, pasamos la resistencia de la piel y llegamos hasta el labio, hasta el centro del labio. Este producto, el producto en el labio inferior, tiene que ir ubicado en el músculo del labio. Si queda muy superficial, van a quedar estas burbujitas, van a quedar estos pequeños granulomas, que después sí, con masaje uno puede introducirlos al labio, pero lo ideal es que lleguemos al centro del músculo. En el centro del músculo, ahí no vamos a correr riesgo de pasar a llevar o de producir compresión o de producir isquemia o de que se nos vaya a producir alguna complicación. Entramos hasta el centro del labio, tocamos, que no tiene que quedar la punta de la aguja, no tiene que quedar como que ahí, pinchando. Nosotros sentimos cuando está más o menos en la mitad. Aspiramos aproximadamente de 14 a 18 segundos. Si no tenemos aspiración positiva, soltamos y aplicamos 0,2. ¿Ya? Retiramos, 0,2. Pero ¿cómo vamos a aplicar este 0,2? Entramos, llegamos a la mitad del músculo y hacemos un bolo de 0,1 aproximadamente y el otro 0,1 lo realizamos en retroinyección lateral. De tal forma que nos quede una especie de gotita. ¿Por qué? Porque si colocamos el 0,2 en bolo, nos van a quedar dos pelotas redondas ahí, que es feísimo. ¿Ya? Entonces, colocamos, entramos por la piel, llegamos al músculo, hacemos un bolo de 0,1 y de el otro 0,1 es retroinyección de tal forma que nos quede una especie de gotita, ¿ya? Y ahí nos va a quedar, no nos va a quedar como esas dos pelotas ahí en el músculo. Finalmente, la comisura, este efecto Mona Lisa. ¿Cómo logramos este efecto Mona Lisa? Lo que queremos lograr es hacer una especie de triángulo oscuro, como han visto en la Mona Lisa, que da ese efecto como que sin sonreír, la persona se está sonriendo sola, ¿ya? Y del lado que lo mire, está con esta ligeramente la comisura hacia arriba. Para lograr esto tenemos que lograr que a nivel de la comisura hacer una especie de C. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos al paciente que abra la boca al máximo, ahí entramos aproximadamente 2 milímetros por debajo de la comisura, justo en el extremo, justo donde termina la comisura.
¿ya? Entramos, subimos con la boca abierta del paciente, bien abierta, subimos, entramos ahí, subimos la misma distancia, aproximadamente 3 milímetros, y realizamos una retroinyección, o sea, como que realizáramos una línea. Cuando el paciente está con la boca bien abierta, realizamos una línea. Y al cerrar la boca del paciente, esta línea se va a transformar como en esta C que queríamos tener. Y eso nos va a dar ese efecto de eversión de la comisura, ¿ya? Y esa es la técnica Miami Lips. Hay, de acuerdo a los diferentes tipos de labios, si un labio pequeño, un labio grande, un labio delgado, hay variaciones que ustedes, de acuerdo al criterio, esta es la base de la técnica, de acuerdo al criterio, ustedes la van a ir adaptando de acuerdo al paciente que tengan enfrente. Pero esta es la base de la técnica, definir los labios, definir los pilares de la columela, tubérculo central del labio superior, tubérculos laterales del labio inferior y comisura ligeramente vertida hacia arriba. Esa es la base de la técnica Miami Lips. Un pequeño repaso, entramos acá, retroinyección, medimos la aguja, entramos, retroinyección, sin llegar al final del labio, hacemos este perfilado central, luego aquí nos faltó el lateral, en forma de gotita el tubérculo central, y el tubérculo lateral, perdón, y acá arriba también podemos hacer, como le digo, hacemos una retroinyección y dejamos un pequeño bolito abajo. Esto es como lo que queremos lograr con la técnica Miami Lips, esta ligera eversión y marcaje de los pilares del filtrum. Esto que se forma, como le digo, especie de triángulo aquí, y los tubérculos centrales marcados, sin llegar al final del labio, como les decía, porque entonces ahí no tenemos, para no tener ese efecto boca de pescado. Aquí tenemos unos bordes bien definidos y los tubérculos centrales, los tubérculos laterales en forma de gota. En este paciente no se colocó el tubérculo central superior, porque este paciente ya tenía un labio gruesito, entonces también íbamos a hacer de pronto un efecto, en cambio, boca de pato, que es como... Ahí está la técnica en toda su expresión. Esta técnica no requiere masaje, requiere moldeado, dándole la forma que pusimos y moldeando el perfilado, no masaje vigoroso. Aquí tenemos unos casos el staff de Harmony Institute con el cual trabajo, y de una de nuestras docentes, la doctora Andrea Mazo. Aquí tenemos otro casito de la doctora Andrea Tacone, de la doctora Constanza Tacone, y como les digo, esto es lo que quería traerles con la técnica Miami Lips. Espero que haya quedado claro, que les haya gustado, y como digo, podemos utilizar el Neuramis Deep para esta técnica, Neuramis Line si queremos hacer un relleno más soft, como un relleno como que sea más natural a nivel de los tubérculos centrales y laterales inferiores. Y si queremos hidratar, podemos hacer como una especie de mesoterapia con un Neuramis Line. Entonces, con Neuramis tienen toda la gama para poder hacer esta técnica de forma perfecta. Hola, doctora, ¿cómo está? Bien. Bueno, estuvo muy, muy bueno. Sabe que tengo unas preguntitas aquí de algunos médicos que están consultando, están muy interesados. Se las voy dictando, les voy comentando. Las estoy viendo ahí, pero dígame usted. Ya, la primera que tengo dice, entonces el relleno del labio inferior va en el espesor del músculo.
Sí, dentro del músculo, sí, en el espesor del músculo, sí. Está bien, está muy bien. Le dan muchas felicitaciones, doctora, dice que está súper clara, que está súper buena la exposición. El doctor dice que es muy buena la exposición. Y aquí hay otra doctora más que dice, lindísimo los casos, muchas gracias. No sé si alguien más tendrá alguna consulta. Los invito en nuestro Harmony Institute tenemos varios cursos, hay un curso de varias que son solo labios, son diferentes técnicas de labios. Trabajamos con Cirumed en nuestros cursos y tenemos nariz, ahora lanzamos un programa avanzado, un máster avanzado de armonización orofacial, que agradecemos la preferencia de los estudiantes, se agotó ya, tenemos otras versiones, así que ahí entren al Instagram de Harmony Institute y ahí van a tener como un pool de cursos para todo lo que ustedes quieran. Aquí tengo otras consultas, doctora, no sé si las ve de ahí. Sí, dice, ya. El doctor dice, buen día, cordial saludo. ¿Esta técnica no se debe realizar en el arco de Cupido o si fuese necesario sí se puede realizar? Sí, como les digo, yo he dado la base de la técnica y ustedes lo van a ver de acuerdo. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene que ya es, en los pacientes jóvenes, a mí no me gusta mucho como tocar el arco de Cupido, porque con este tubérculo central más los pilares del filtrum queda bastante bien. Pero cuando son pacientes añosos que el arco de Cupido está completamente plano, entonces sí hay que hacer todo el arco de Cupido, porque o si no sigue quedando plano. Pero en los pacientes jóvenes no me gusta tocar el arco de Cupido porque si no hacemos esta boca de pato, que queda como muy para arriba. Pero pueden hacer las variaciones que ustedes quieran, pero como les digo, la base es esa. Una técnica que no es con masaje, que es con moldeado, una técnica que es perfiles definidos y volúmenes marcados. Ese es el resumen en realidad de la técnica. La doctora María Paz consulta qué punto de acceso. La doctora María Paz consulta qué punto de acceso utiliza para los tubérculos del labio inferior. El tubérculo del labio inferior es acceso por piel. Desinfectando bien, hay que desinfectar bien. Acceso por piel, como ya tenemos esta división del labio ahí, entramos, llegamos, colocamos un bolito de 0,2 y en retroinyección para formar la gotita, pero el acceso es por piel. Otra consulta, la doctora Sandra Sáenz. ¿El labio superior en esta técnica no se rellena como en el inferior? No, en esta técnica el énfasis lo damos en el tubérculo central del labio superior, pero también se puede hacer, si el labio superior es muy delgado y queremos darle una ligera eversión, entonces podemos hacer una pequeña retroinyección en el límite de la mucosa húmeda y la mucosa seca, entramos, llegamos hasta el centro del labio y hacemos una retroinyección y eso nos va a dar proyección. Eso nos va a dar proyección del labio más que versión, proyección. Otra doctora consulta, la doctora Estefanía Bonino, ¿cuáles eran los ácidos Neuramis? ¿Cuáles eran las marcas? Cirumed tiene toda la gama de ácidos, tiene volumen, la marca o el nombre es Neuramis, del ácido hialurónico. Y el Neuramis viene en diferentes versiones. Volumen, Deep, Line y Light. Es decir, volumen que nos sirve para pómulos, para nariz, para mentón, para dar mayor volumen en sí. El DIP, que es un hialurónico intermedio, como todos los DIP también de las otras marcas. El Line, que es un ácido hialurónico un poquito más con menos reticulado. Y el Light, que no tiene reticulado y que sirve para hidratar. Pero ahí la Carlita, yo creo que quedaron sus correos, la consulta es más que nada, sí. Les van a enviar la información. De todas maneras,
estaban consultando qué ácido se utiliza en la técnica de los DIP. El Neuramis DIP, ¿cierto, doctora? El Neuramis DIP, que es el de la cajita negra. Volumen es el de la cajita dorada, el DIP de la cajita negra, gris, el line, y como gris muy claro, el light. Pero es el de la cajita negra, podemos hacer toda la técnica con el DIP y nos va a quedar bien definido. Le dan muchas gracias muchos médicos. El doctor Ricaute también está consultando aquí puntos de referencia de ingreso por la piel para tubérculo del labio inferior. Usted ya lo dijo. Sí. ¿Cierto? Bueno, podemos Saludos, hacer doctor Ricaute. Un cariño grande. No de aquí llegamos al centro de la columela, entramos y tenemos que llegar hasta la unión de la mucosa seca y la mucosa húmeda. Aspiramos y ahí retroinyectamos. Y la última consulta, ¿esta técnica se realiza solo con aguja? Sí, esta técnica se realiza solo con aguja porque el objetivo de la técnica es definición, que se marque, que se defina el borde del labio. Si lo hacemos con cánula, vamos a tener que ir un poquito más profundo porque con cánula no podemos ir superficial porque le va a doler al paciente o vamos a romper tejido. Entonces necesitamos hacerlo con aguja. No se puede hacer con cánula esta técnica. Ya, doctora. Le quiero agradecer en nombre de Cirumed y de la marca de ácido hialurónico Neuramis DIP, que es la que se utiliza para esta técnica, este webinar tan espectacular. Muchos médicos le están dando las gracias por esta generosa cátedra. Y bueno, qué mejor que presentar al Instituto Harmony para que también ellos sepan que usted está dictando talleres y charlas allá. Muy bien. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Encantada y que estén muy, muy bien. Nos encontramos en un próximo webinar de Cirumed. Lo otro, doctora. Feliz Navidad a todos, que estén súper bien con su familia y que estén muy, muy, muy bien. Cariños. Amigas. Chao. Chao.